Buenas tardes chicos, en estos momentos nos encontramos para iniciar la cátedra de control de calidad de los alimentos, específicamente por la unidad de control estadístico de los procesos agroindustriales con el tema 1, planes de muestreo. Cuando estamos en la recepción por ejemplo, en este caso en la recepción de la empresa, ¿verdad? Y nos llega un lote de este tamaño, ¿qué debemos hacer? Dejarlo pasar, verificar qué debemos hacer. Después que definimos qué debemos hacer, entonces, ok, debo verificar cuántas cestas debo verificar, en este caso que es fruta, qué características debo verificar. O sea, para verificar lo hago con todas las cestas o algunas de ellas, cuáles cestas debo verificar, y qué característica debo buscar. Y el motivo, por ejemplo, en el motivo de qué tengo que hacer en ese momento, aceptar el producto, o sea, y los recursos con que cuento. Por ejemplo, básicamente la cantidad de personal que tengo para hacer la inspección. Entonces, de acuerdo a eso que buscamos, entonces nos planteamos un diseño de un plan de trabajo para, para armar lo que queremos hacer. Ejecutamos ese trabajo y los resultados del trabajo los analizamos y emitimos las respectivas conclusiones. Ahora bien, ¿qué es un muestreo de aceptación? El muestreo de aceptación es un procedimiento mediante el cual se puede decidir si aceptar o rechazar un lote de productos de acuerdo a cierta especificación de calidad. ¿En dónde lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar, como vimos en la imagen anterior, en la recepción de materia prima, en productos semi elaborados y otros componentes, como por ejemplo los envases, las tapas de los envases, los empaques, etcétera, todo lo que concierne al producto que vamos a determinar, a evaluar pues con este muestreo por aceptación. También puede ser el producto que se va a liberar, el producto terminado, para ver si es posible liberarlo al mercado. Por ejemplo, no es el caso, o sea, esta es la materia de control de calidad de los alimentos, pero por ejemplo el área de pulpa y papel también está dentro del perfil del técnico agroindustrial. Por ejemplo, en las plantas de pulpa y papel tienes la producción de pulpa y la hoja de papel. Si evaluamos la pulpa prensada que iría a la máquina papelera o la pulpa que iría a la máquina papelera, entonces eso es la evaluación de un producto semiprocesado. O incluso la hoja de papel que va a la corrugadora, eso ya es un producto semi elaborado, porque va a otra planta dentro de la misma empresa. Cuando recibimos un lote de materia prima, por ejemplo, podemos tener varias opciones que hacer allí. Podemos aceptarlo sin ningún tipo de inspección, podemos hacer una inspección de todo el total de las muestras que tenemos allí y podemos plantearnos un muestreo por aceptación, ¿verdad? Entonces nos tenemos que fijar algunas cosas. Por ejemplo, la fracción de productos defectuosos que tenemos en el lote o que esperamos del lote, los costos de inspeccionar ese lote y los costos de aceptar una pieza que esté defectuosa y que ésta me llegue al cliente. Recuerden que calidad no solo es que las cosas sean bien bonitas y buenas, sino mantenernos en el mercado, mantener la uniformidad. Nos interesa mucho que nos llegue el producto defectuoso a ese cliente, porque ese cliente después no va a ser tan fiel, vamos a perder ese cliente. Entonces, en base a eso, entonces nosotros nos planteamos si queremos inspeccionar, por ejemplo, que esa fracción de defectuoso sea menor a los costos de hacer la inspección, entonces se acepta sin ningún tipo de inspección.
o al contrario, entonces inspeccionamos todo el lote. Pero cuando esos lotes se hacen muy grandes, no es viable hacer una inspección al 100%. Igualmente, si la prueba para inspeccionar, para evaluar, que deseamos evaluar, involucra un ensayo de tipo destructivo, entonces tampoco es viable hacer una inspección al 100%. Y para eso entonces nos planteamos los muestreos por aceptación, que nos permiten estimar la calidad, juzgar el lote y no estimar la calidad de ese lote. Entonces, nos presentamos en tenemos de frente esto, o sea, tenemos un muestreo de aceptación versus una inspección al 100%. Tenemos ventajas y desventajas de estas dos opciones que tenemos cuando tenemos una materia prima allí esperando por algún tipo de conclusión. Inspeccionar al 100%, o sea, veo todo lo que está allí y tengo garantía de que no pasó nada malo, pero eso también nos genera ciertas desventajas. ¿Por qué? Porque eso lo hacemos las personas, que nos podemos cansar y agobiar y se nos podemos pasar un producto que decimos que es conforme y no cumple con las especificaciones y ya son por errores humanos. Dentro de otras de las desventajas que tenemos es que se pueden, o sea, por ejemplo, no es viable en el caso de pruebas destructivas, ¿verdad? No podemos destruir toda la muestra porque entonces ya no tenemos nada que aceptar. Entonces, las ventajas que tiene el muestreo de aceptación frente a la inspección del 100%, entre las que podemos contar, es que es menos costoso. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra que vamos a verificar es más pequeño, no el lote completo. Como manipulamos menos las muestras, la muestra que tenemos ahí, o sea, porque es un tamaño de muestra más pequeño que el lote completo, hay menos roce con el producto y entonces menos probabilidad de dañar el producto. Por ejemplo, si es el caso de pimentones, o sea, si los tenemos, o sea, si vamos a manipularlos poco o productos del mar que se oxidan rápido, ese tipo de productos, entonces hay menos riesgo de daño. Puede aplicarse cuando las pruebas son destructivas, efectivamente. Es una ventaja grande frente a una inspección al 100%. No podríamos aplicar una inspección al 100% con pruebas destructivas. Y usamos menos personal para hacer la inspección, entonces bajamos los costos de inspeccionar también. El rechazo de lote, se rechaza el lote completo y no una pequeña cantidad del producto. Dentro de las desventajas se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos. ¿Por qué? Porque la muestra que tenemos es más pequeña que el lote. Se tratan de que esa muestra sea representativa, pero el azar siempre está allí presente y puede jugarnos una mala pasada. Entonces puede que ocurra eso. Se requiere de una serie de cálculos y documentos para hacer la conclusión, que no es necesario en un muestreo al 100%. Ciertamente se necesita cierta base, se necesitan unas tablas primero para determinar algunos valores, se necesita algo de conocimiento básico estadístico y debemos hacer cálculos y dar conclusiones e interpretación de esos valores que estamos encontrando. En este caso, una de las desventajas, proporciona menos información del nivel de calidad del producto o proceso. Claro, porque vemos solo una pequeña parte del lote completo, no estamos viendo el lote completo cuando estamos ahí, en este caso, evaluando. Bueno, cuando los muestreos de aceptación, esto lo podemos ver, tenemos de acuerdo a la naturaleza de la población base, pueden ser por lotes aislados, lote a lote o fabricación continua. De acuerdo a la naturaleza de la característica inspeccional, si voy a inspeccionar un atributo o una variable, cuando hablamos de un atributo es una característica
que no la evalúo de forma numérica, sino conforme, no conforme. Y en el caso de una variable, entonces ya es un número, por ejemplo, peso, humedad, en esos términos. De acuerdo a al número de muestras a tomar, si vamos a tomar una sola muestra o dos muestras múltiples, de acuerdo a las muestras, y esto se da mucho si no alcanzamos los criterios de aceptación y rechazo, que tenemos que tomar una segunda muestra. Pero cuando tenemos entre los muestreos de aceptación, podemos plantearnos un muestreo por variable, un muestreo por atributo, o hacernos un plan de muestreo por atributo. Dentro las técnicas empleadas para un muestreo por variable, la que vamos a usar nosotros aquí, es la Militar Estándar 414. Los muestreos por atributo pueden ser de acuerdo simples, dobles o múltiples. Y los planes de muestreo por atributo, la que vamos a usar en este caso para este curso, es la Militar Estándar 105D. Ahora bien, algunas terminologías y significados de índice de calidad empleados en los planes de muestreo por aceptación. Entre ellas tenemos el NSA o nivel de calidad aceptable, en inglés AQL. Se define como el máximo de unidades que no cumplen con la calidad específica para el propósito de la inspección, ¿verdad? Por muestreo puede considerarse como satisfactorio o aceptable como un promedio del proceso. También se conoce como un nivel de calidad, el nivel de calidad del productor se expresa en porcentaje que no cumplen la calidad especificada. También la probabilidad de aceptar lotes que con este nivel de calidad aceptable NSA se le designa como 1 menos alfa, donde alfa es un valor pequeño, no es 1, debido a que siempre hay algún riesgo de aceptar algún tipo de lote. Alfa se le conoce como el riesgo del productor. También tenemos en este caso el nivel de calidad límite, NCL, o también en algunas partes aparece solo CL o LQL. Es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio. Entonces la probabilidad de aceptar lotes con esta calidad es muy baja, entre 0,05 a 0,1. Se le designa con la letra beta y se le conoce normalmente como riesgo del consumidor. Esto que observamos aquí es una curva característica de operación. Esto es la curva típica que puede ocurrir, y aquí muestra esto, el alfa y el beta que estábamos hablando hace poco. Tenemos otros índices como el índice de calidad promedio de salida, CPS. En este caso es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar los procesos de inspección. En otras palabras, podría ser la forma de medir el efecto de un plan de muestreo sobre la calidad que se tendrá después de aplicar el plan. El otro es límite promedio de calidad de salida. Es el valor máximo en las curvas de CPS y se representa como el valor promedio de calidad que podrá ya obtenerse del programa. El peor promedio de calidad en esta curva. En la inspección total promedio sería el número medio de unidades inspeccionadas por lote, incluyendo todas las de los lotes rechazados. Esto aplica cuando el procedimiento requiere después de realizar luego una inspección al 100%. Ahí adelante vamos a ver cuando consideramos hacer una inspección al 100%. Cuando hablamos de muestreo por variable, usamos entonces las Militar Estándar 414.
aquí académicamente vamos a usar esa. Em, Se introdujeron por primera vez en 1959. Este tipo de norma tiene dos métodos, niveles K y niveles M en función de el nivel de calidad aceptable NSA y tamaño de muestra, los datos que necesitamos para poder usar este tipo de, de tablas, ¿verdad? Tiene 5 niveles generales de inspección. El nivel 4 se designa como un nivel normal. El nivel de inspección 5 da una curva característica de operación un poco más empinada que las mostramos anteriormente, ¿verdad? O sea, una pendiente más pronunciada que en el caso del nivel 4. Cuando necesitamos bajar los costos de muestreo o abatir los costos de muestreo, nos movemos hacia el lado izquierdo de una tabla que vamos a mostrar posteriormente en los niveles más bajos. ¿Por qué baja? Porque baja el tamaño de muestra, pero ahí tenemos que tener cierta consideración porque bajamos los costos, porque bajamos el tamaño de muestra, pero le damos un poquito más de chance al azar para que haga su juego, porque la muestra no damos garantía de que esta muestra sea realmente representativa del lote completo. Ahora bien, entonces hablábamos de que la Militar Standard 414 tiene dos métodos, método M y método K, ¿verdad? El método M, para nosotros, para el efecto del examen, vamos a usar las tablas para el método K y vamos a estudiar el método K, pero a forma académica entonces se les da como una pequeña introducción del método M. En el caso del método M, se toma una muestra y en cada unidad de la misma se le mide las características que se desea evaluar. En este caso, como es por variable, es una característica que podemos medir de forma numérica. Se estiman los parámetros poblacionales de media y desviación estándar, por eso es que para este tipo de métodos necesitamos cierto conocimiento estadístico. Mu es media y la desviación estándar, el símbolo que usamos es sigma. Se calcula la porción de elementos fuera de especificación, entonces la probabilidad de elementos por debajo de los límites de tolerancia inferior más la probabilidad de elementos por encima del límite superior de tolerancia superior de especificación, límite de tolerancia superior, cuando es menor a ese valor M de la tabla entre 100, entonces cuando ese valor de M máximo que está dispuesto a tolerar el comprador, y la M sería entonces como dijimos ya, la media de las muestras y la desviación estándar de las muestras. Cuando aceptamos el lote, cuando se cumple se acepta el lote si la relación se cumple, si no se rechaza. Por ejemplo, eso, que estas probabilidades sean menor a ese valor numérico que calculamos. Con el método K, que este es el que vamos a usar para nuestra evaluación, consiste entonces igual a estimar la media al límite de estimar una distancia media entre el límite de algunos de los límites de tolerancia, tomando en cuenta la desviación estándar. Si nos dan los dos límites, simplemente hacemos el cálculo con alguno de los dos. Si nos dan uno solo, usamos la que corresponde a ese límite. Entonces decimos que la media menos el límite de tolerancia inferior entre sigma, si nos dan el límite de tolerancia inferior. Si no nos lo dan y nos dan el otro, entonces usamos el otro. Se acepta el lote si esta distancia es mayor a cierto valor K fijado previamente en tablas. Ahora bien, anteriormente hablamos que necesitamos el tamaño del lote para poder hacer una estimación de este plan de muestreo.
tamaño del lote y el nivel de calidad aceptable. Fíjense, esta tabla tiene aquí rangos de tamaño de lote y aquí niveles de inspección. ¿Cuándo vamos a usar estos niveles de inspección? Por lo general, el nivel de inspección 1 es el más dócil de todos. Cuando queremos inspeccionar por primera vez algún producto, le damos los valores más nobles. Yo recuerdo cuando en mi primer trabajo en una empresa, yo no soy agroindustrial, soy ingeniero químico, pero coincidencialmente he trabajado en puras empresas agroindustriales. Yo trabajaba en una planta de pulpa y papel y trabajaba para una empresa de químicos. Mi empresa, yo era el ingeniero de aplicación de esa empresa. Mi empresa tenía los químicos de tratamiento de agua de las calderas, en los encolados, los antiespumantes, todo eso. Y la empresa de la competencia quería introducir un antiespumante que era el que más se usaba, porque se generaba mucha espuma y generaba problemas en las lavadoras. Entonces ellos querían probar el antiespumante. Claro, ese día en la empresa yo no podía entrar, me quedé en recepción todo el día con toda la prueba. Limpiaron el día anterior el proceso, pasaron la pulpa que menos espuma generaba y igual las condiciones, o sea, las condiciones del proceso fueron las más nobles. Yo decía, me van a quitar el producto ahí. Y bueno, igual, cuando se le hace, aquí hacemos, cuando queremos probar algo por primera vez, le damos las condiciones más nobles. Por eso usamos el nivel 1. El nivel 2 se usa, por ejemplo, cuando aquí dice como conforme o no conforme. Cuando si tienes algunas, cumples con algunas características y con otras tienes no conformidad. Entonces cuando hay una sospecha de eso, entonces se usa el nivel 2. Es un poquito más riguroso que el primero porque el tamaño de muestra es un poquito más grande. Y hacer el tamaño de muestra un poquito más grande, entonces es un poquito más costoso ese nivel 2. El nivel 3 es el que se usa, por ejemplo, cuando no sospechamos de que el NSA del proceso sea peor, o sea, cuando hay sospecha de que ese NSA sea mejor que tu promedio. Entonces el nivel 4 y el nivel 5 son los más rigurosos, ¿verdad? Entonces usamos el 4 cuando sí tenemos sospecha de que ese NSA es peor que nuestro promedio del proceso. Y el último es el más riguroso, cuando de verdad tenemos que hacer una mayor discriminación. El tamaño de muestra incluso es más grande aquí. Ahí debemos jugar un poco los costos. Si me hablan de los costos, entonces saber que me tengo que mover un poquito más hacia la izquierda. Los niveles de inspección, entonces los niveles de inspección son normal, rigurosa y reducida. En el caso de las muestreo por variables, solo vamos a tener la inspección normal y rigurosa. En el caso de la por atributos, sí tenemos las tres. La normal se utiliza cuando tenemos sospecha de que el promedio del proceso es mejor que el NSA que nos planteamos. En el caso de la rigurosa, cuando sabemos que tenemos mucha inestabilidad del proceso, nos vamos a una inspección rigurosa. Y hay otras condiciones que vamos a ver más adelante que nos indican cómo movernos entre normal, rigurosa y reducida. Y bueno, reducida, primero cuando es por primera vez usamos una inspección reducida, somos los más nobles, o sea, y cuando sabemos que estamos muy estables en el proceso o con el proveedor, o sea, es muy confiable. Vamos a hacer un ejemplo de este plan de muestreo. Entonces se considera en una planta embotelladora, dice, el límite inferior de especificación para la resistencia de estallido
es de 223 PSI. Esa es la presión máxima que aumenta cuando para verificar la, el envase. Suponga que el AQL o el NSA, pueden mostrártelo de las dos formas, es del 1%. Suponga además que los lotes son de tamaño de 100.000 unidades, tiene una desviación de estándar de 0,3 y una media de proceso de 230 PSI. No hay sospecha de que el promedio del proceso se encuentre en un nivel no se encuentre en un nivel aceptable. Cuando me dice así, fíjense que no me habla mucho de los costos, de muestrear y todo eso. Entonces puedo irme a los niveles centrales, porque además me dice que no hay sospecha de que el promedio de proceso no esté en un estado aceptable. Entonces me está yendo a que vaya al nivel 3. Entonces me voy en donde dice tamaño de muestra, busco el rango donde se encuentre mi n es de 100.000. Entonces agarro este nivel, me voy horizontalmente y lo choco con el nivel de inspección que quiero, que según el enunciado me indica que debería de tomar. Esto, para efectos del examen, no es que me diga nivel 3, letra código N. O sea, como les estoy echando yo el cuento, o sea, según las especificaciones de la empresa, quiero abatir costos, o sea, hacerme toda la explicación. Vamos a tratar de dejar de ser menos mecánicos y ser un poquito más analíticos. Entonces me dice que mi letra código era N, ¿verdad? Como me dice que no hay sospecha también de que mi nivel de calidad procesos está estable, porque no hay sospecha de que mi NSA sea peor, le doy una inspección normal. Este tipo de tablas, la 414, en la parte superior dice inspección normal y la parte inferior dice severa, rigurosa o estricta, es lo mismo. Entonces, si le voy a dar una inspección rigurosa, debo buscar mi NSA en esta parte inferior. Miren el cursor. Y si quiero buscar si es normal, me voy por la parte superior. Entonces, en este caso es una inspección normal, por eso busco mi NSA aquí. Fíjense que el 1% en la severa está más adelante. ¿Ok? Entonces, busco mi NSA y choco con mi letra código. ¿Qué datos tenemos que buscar aquí? El tamaño de muestra, porque de las 100.000 yo debo sacar 75, y a esa es que le voy a aplicar la presión para ver a qué presión estalla, para evaluar el lote. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a tomar estas 75? Lo vamos a ver al final de la clase. Entonces mi K tabulado es 1.98. ¿Qué hacemos posteriormente? Posterior a esto, entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces, como me dan el límite de tolerancia inferior, uso la fórmula para el límite de tolerancia inferior. Entonces, la media menos límite de tolerancia inferior entre 0,3, que es mi desviación estándar, me da 16,67. Este es mayor a 1.98, entonces quiere decir que puedo aceptar mi lote. Ahora, planes de muestreo por atributos. Ya sabemos que aquí no tenemos un número, sino es conforme o no conforme, buena o defectuosa. ¿Ok? Los planes o sea, los muestreos por atributos pueden ser simples o dobles, como lo habíamos dicho anteriormente. Por ejemplo, simple, tomo una muestra, hago mi inspección de esa muestra, me dice que para poder aceptar ese lote, según tablas, ¿verdad?, solo debo encontrar 3 defectos. Y para rechazar ese lote, con 4 defectos, productos defectuosos, ya lo puedo rechazar. Entonces, por ejemplo, en este caso me dice que se tomaron las 125 muestras,
Si hay 3 defectuosos o menos se acepta, y si hay 4 defectuosos o más se rechaza el lote. Y se toman las medidas para su disposición, si se rechaza, para dónde va ese lote, o si se decide hacer una inspección al 100%, de acuerdo al tamaño del lote, ¿verdad? Ahora bien, pero cuando yo tomo, o sea, por ejemplo, me da, y agarré mis 125, y me salieron, en este caso era 3 o 4, pero por ejemplo que el número de rechazos fuera 5, ¿verdad? Y me salen 4 defectuosos. Si me salen 4 defectuosos, no puedo ni aceptar ni rechazar. Si mi número de rechazo sería 5. En esos casos, entonces, nos planteamos un muestreo por atributo doble, que consiste en tomar en una segunda muestra de un tamaño menor, pero entonces para poder rechazar, tengo que en el segundo muestreo sumo los dos defectuosos de la primera muestra que tome y la segunda. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso me dice, para evaluar el sellado de unas bolsas de café en su presentación de 250 gramos, se decide realizar el siguiente plan de muestreo doble. En un lote de 5.000 bolsas, se decide tomar una primera muestra de 50 bolsas, y con esas 50 bolsas, según mis tablas y todo eso, me dice que mi aceptación, para aceptar solo debo conseguir un solo defecto, y para rechazar 5. Posteriormente le tomo una segunda muestra de 150. Para aceptar, máximo tiene que haber 2 defectuosos, y para rechazar, en las 150 muestras, en mi aceptación 2, máximo debe haber 3 defectuosos, y para rechazar debo tener 5. Por ejemplo, en esta primera muestra me da 3. Agarro 50, y de los 50 voy a evaluar ese atributo y consigo solo 3 defectuosos, ¿verdad? 3 defectuosos. Para aceptar tiene que ser máximo 1. 3 es mayor que 1, no puedo aceptar. Y para rechazar tiene que ser igual o mayor a 5. No puedo rechazar porque tengo 3, es menor. Tomo la siguiente muestra de 150. En la siguiente muestra me da 5, ¿verdad? Si me da 5, entonces tengo 3 de aquí y 5 aquí. Para aceptar debo tener máximo 3 defectuosos, y ya tengo 5, no lo puedo aceptar. Voy a ver si puedo rechazar. Entonces debo sumar los 3 anteriores. Los 3 anteriores, bueno, aquí igual, o sea, se suma el primero y el segundo, 3 y 5, 8, no puedo aceptar. 3 y 5, 8, y mi máximo para rechazar es 7, entonces rechazo. ¿Ok? Si en dado caso en el segundo muestreo no consigo ningún defectuoso, se acepta, porque el máximo era 3. Si en dado caso aquí no se genera información, entonces donde debo tomar más de una muestra, y entonces se generan lo que son los muestreos múltiples para poder tomar una decisión. En este caso el tamaño de muestras son más pequeños de las muestras consecutivas que vamos a tomar. Ahora, un plan de muestreo por la Military Standard 105, en estos casos igual, o sea, necesitamos el tamaño del lote de inspección y el NSA fijado, y las características, el atributo que voy a medir, y las tablas para poderlo hacer. ¿Qué tabla vamos a usar? Bueno, ¿qué procedimiento? Primero, determinar el tamaño del lote, ¿verdad? Primordial, sin él no puedo hacer más nada. Especificar el NSA,
escoger el nivel de inspección. Normalmente se usa 2 si no me dan mayor información. Encontrar en la tabla, de acuerdo al tamaño del lote y nivel de inspección, la letra código para poder entrar en la siguiente tabla según el nivel de inspección normal, severa o reducida, los criterios de aceptación y rechazo, y concluir. Entonces, en la primera tabla tenemos igual que en la anterior, pero en este caso observen esta parte. Tenemos niveles de inspección especiales y niveles de inspección general. Los niveles de inspección especiales los usamos cuando estas pruebas son destructivas. Por ejemplo, las pruebas de empaque, como la que describimos anteriormente, lo de la presión, ellas tienen que estallar. Esa botella va a reventar. Si en el caso ya medíamos la presión en que estallaba, es variable porque te estamos dando, pero si vamos a medir si estalla o no, la resistencia solo conforme o no conforme, es una prueba destructiva por atributo y usamos niveles especiales. Ahora bien, los niveles generales, hablábamos allá que normalmente se usa el 2, si no me habla mucho sobre el general, pues igual, hacia la izquierda los tamaños de muestra son más pequeñitos y ahí abatimos costos si nos movemos hacia la izquierda. Pero igual, el juego del azar, lo estoy diciendo varias veces porque quiero que lo consideren en sus conclusiones y discusiones en los exámenes o actividad que se les coloque en de esta unidad. Entonces el nivel 1 se emplea para costos de inspección alto, claro, pues está más hacia la izquierda. El nivel 3 para costo de inspección más bajo, claro, porque mientras menos me costoso me salga inspeccionarlo, puedo tomar tamaños de muestras más grandes y garantizo que sea representativo, para que quitarle un poquito de chance al azar. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que un cliente de la planta de un cliente plantea la necesidad de que el proveedor le envíe solo aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad. Para ello se desea establecer un plan de muestreo simple, o sea que vamos a tomar una sola muestra de aceptación. El tamaño del lote es grande. Se establece que el número de unidades es defectuosa, se considere aceptable o aceptable o satisfactorio con un NSA de 0,4. Si el tamaño del lote es de 6.000 unidades y se emplea un nivel de inspección 2, que no me está hablando mucho de, o sea, primero no me está diciendo, no me especifica ahí realmente qué prueba voy a hacer, no sé si es destructiva de un nivel general, y estándar porque no sé, que no me habla mucho sobre qué tan costoso es muestrear, ¿verdad? Vamos atrás. Como me dice que mi N es de 6.000, por eso es que me coloco en el rango desde 3.200 a 10.000. Me está diciendo directamente cuál es el nivel que quiero darme. Tengo una letra código de L. Como no me dice mucho cuánto hay allí, entonces esto es a modo de ejemplo, ¿verdad? Tengo el L. Aquí tengo la normal, la reducida y la rigurosa, ¿verdad? Les marqué todas para que vean esto. En una inspección reducida los tamaños de muestras son más pequeños. Entonces si tomo menos muestras es menos probabilidad de que me puedan salir defectos allí, ¿verdad? Y su AC y su RE, aceptación y rechazo, es de 1 y 3. Si me da 2, no alcanzo los criterios de aceptación y rechazo. Ok, ya vamos a más adelante ver qué es lo que hacen allí. En el caso de normal y estricta, el tamaño de muestra es el mismo, pero los criterios de aceptación y rechazo son más rigurosos en la inspección estricta. Ahora, ¿cómo sé que voy a moverme entre normal, rigurosa, severa?
Por ejemplo, si es lo vamos a inspeccionar por primera vez el lote. Me voy por una más noble, ¿verdad? Una reducida, ¿verdad? Si cuando yo estoy en reducida, con la primera que se rechaza el lote, a la siguiente inspección voy a una inspección normal, ¿verdad? Si estoy en una inspección reducida y me dice que hay una producción irregular, le voy a dar una inspección normal, ¿ok? Para pasar de reducida a normal. Ahora, si estoy en normal y van más de 10 lotes y son aceptados, está tan estable el proceso que me voy a una inspección reducida, claro, con previa autorización de los responsables, ¿verdad? Ahora estoy en normal y llevo 5 lotes consecutivos y de 5 lotes me rechazaron 2, debería considerar irme a una inspección severa, ¿ok? Y si estoy en una inspección severa y llevo 5 lotes con una inspección severa y están siendo aceptados, considero llevarlo a una inspección normal. Pero si llevo 10 lotes consecutivos y los rechazan, paro en la inspección, ¿ok? Paro en la inspección y se toman las decisiones y conclusiones pertinentes. Ahora bien, estamos hablando de la LN, del lote, número de muestras. ¿Cómo agarro ese número de muestras más pequeñito? Según el plan de muestreo que nos planteemos, el nivel de inspección. Entonces, uno de los métodos es un muestreo aleatorio simple. ¿Cómo sería esto? Aquí usamos una tabla de número aleatorio. Por ejemplo, yo quiero tomar, que mi plan de muestreo dice que mi letra código dice que debo tomar 20 muestras de 900 unidades. Entonces, ¿qué hago? Escojo cualquiera de las líneas del número aleatorio. Yo escogí la tercera, que es la que amplifiqué aquí. Entonces, mis unidades tienen 3 dígitos, ¿verdad? Entonces voy tachando cada 3. La primera muestra de el gran lote es la muestra número 2. La segunda, la 294, 351, la 98, la 416, 506. Ahora, 923 no existe porque llegaron hasta 900. Entonces salto esta y continúo. La siguiente, 851, la puedo tomar. Y así sucesivamente hasta que llegue a las número 20. Otro método sería un muestreo aleatorio sistematizado. Con el mismo ejemplo, tengo que tomar 20 muestras según mi letra código me dice que debo tomar 20 muestras. ¿Cómo las voy a tomar? Entonces, llego y divido, saco un factor de elevación, divido 900 entre 20, me da 45. Decido tomar la primera, ¿verdad? Si tomo la primera, sumo 45, la siguiente sería 46. Ajá, la segunda muestra será, la primera es 1, la siguiente es 46. Vuelvo a sumar 45, la tercera sería 91 y así sucesivamente hasta llegar a la 20. Puedo hacerlo así o tomar como primera el 46, ¿verdad? Sumo 46 y así sucesivamente. Pero todo en calidad se escribe, se registra, ¿ok? Casualidad el dibujo, pero todo en calidad se escribe y se registra. Otros planes de otra forma de muestrear de forma estratificada o por conglomerado. De forma estratificada se divide la población en subconjuntos homogéneos o estratos. Luego se toman los elementos de cada uno de los estratos empleando cualquiera de los métodos aleatorios. Con estos sistemas se consigue menor error de muestreal y por lo tanto mayor representatividad de la muestra. En el caso de muestreo aleatorio por conglomerados, primero se pasa a aplicar una técnica para definir quiénes son los conglomerados. Se trata de identificar una característica que permita dividir esos conglomerados sin solapamiento o
y que todos los individuos puedan estar en el grupo, de tal manera que los grupos no se diferencien entre sí en relación a aquello que queremos medir o lo que vamos a buscar, ¿verdad? Una vez que hemos definido estos conglomerados, seleccionamos al azar alguno de ellos para estudiarlo. Un criterio por lo general que se usa para definir estos conglomerados es el criterio geográfico. Una vez definidos los conglomerados, se sigue el paso para seleccionar los conglomerados a estudiar, y ya sea mediante un muestreo aleatorio simple o sistematizado. Estos, si lo ven, serían previos a aplicar las técnicas anteriores que hablamos. Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Aquí no sabemos si es 414 o 105. Entonces vamos a leer. Se tienen 400 bultos de leche en polvo que deben pesar 50 kilogramos cada uno. Se establece como límite inferior de especificación 49,5 kilogramos y como superior 50,5 kilogramos. Si se establece una necesidad de 1.0, aplicando el plan de seleccionado a una muestra de bultos, se pesan y se encuentra que la medida del proceso es de 49,8 kilogramos y una desviación estándar de 0,2. El histórico de la producción nos hace presumir que no hay razón de sospechar que el promedio del proceso no esté a un nivel aceptable. Pregunta: ¿se acepta o se rechaza? ¿Qué interpretación tiene de los resultados y cuál sería su recomendación? Lean las preguntas, porque a veces hacen los números y no responden las preguntas. Ahora bien, según lo que vemos aquí, es un muestreo por variables, porque estamos usando peso. En este caso, si ven, me dan el límite inferior y el límite superior. Cualquiera de las dos fórmulas que use es válido. Y me dice que la media es 49,8. El enunciado directamente me está diciendo que me puedo tomar un nivel de inspección 3. Debo fijar el número del lote para poder buscar mi letra código y el número del lote y el NSA para poder buscar mi K y hacer la comparación. Entonces, lo primero que hacemos es eso: mi lote es de 400, me voy a este rango de tamaño del lote. Ya habíamos fijado que el nivel 3 era el nivel 3. ¿Por qué? Porque me dice que no hay razón de sospechar que el NSA sea peor que el promedio. Es uno de los niveles centrales, es decir, que tengo tamaño de muestras considerable para que el azar juegue menos allí, y tengo tamaños de muestras considerables también que me disminuyen los costos de inspeccionar. En este caso me da que mi letra código es G. Con un NSA de 1 y una inspección normal, porque me está diciendo que mi NSA se espera que sea mejor que el promedio del proceso, entonces me dice que mi K es 1.79. ¿Dónde lo veo? Me dice que mi tamaño, bueno, eso lo veo aquí. Mi letra código es G. Mi tamaño de muestra 15. De esos 400 solo voy a tomar 15. Voy a leer por la parte superior y no por la parte inferior. ¿Por qué? Porque es una inspección normal. Me dice que mi K es 1,79. Aplico la fórmula. Apliqué la del límite superior, inferior. El promedio menos el límite tolerancia inferior entre la desviación estándar me da 1,15. Y mi K tabulado es 1,79. Quiere decir que este lote se rechaza, ¿verdad? Y estamos en una inspección normal. Que si se rechaza este lote, la conclusión que llegamos es que se rechaza el lote. Lo que se está muestreando en este caso es materia prima, es decir, que no podemos hacer una revisión del proceso para verificar
por qué no se rechazó, sino que por qué se rechazó. Lo que hay que hacerle la observación al proveedor de materia prima, ¿verdad? Eh, para tratar de que los lotes posteriores tengan mejor calidad. Eh, ¿Qué debemos hacer? Confiar un poquito menos en ese proveedor. ¿Por qué? Porque ya se me está rechazando con una inspección normal. Posteriormente debemos llevar un histórico de ese proveedor, porque si tenemos 5 lotes consecutivos y 2 veces nos rechazan ese lote, entonces deberíamos considerar pasar a una inspección estricta y cambiar el nivel de inspección, porque obviamente el NCA es peor porque lo rechacé. O sea, no usaría el 3, sino que me trataría de ir a un nivel superior para que mi tamaño de muestra sea más grande. Es más costoso, pero entonces obviamente no puedo usar el nivel 3 en las posteriores inspecciones. Toda esta discusión me la tienen que colocar en los exámenes, por favor. En este ejercicio, en este caso, se desea inspeccionar el cierre del empaque de la harina precocida de maíz en un tamaño de lote de la producción de 40.000 empaques. La harina de harina y tiene un NSA de 0,4. El mismo se ha evidenciado que en el histórico de la producción es estable y con poca variabilidad, pero aún así se consiguieron 3 empaques abiertos. Seleccione la tabla de nivel de inspección a utilizar y si aceptas o rechazas. En este caso, obviamente, como es a ver si abrió o no abrió, es un atributo. Y me voy entonces a la norma militar estándar 105. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tengo que ver aquí? Que cuando evaluamos el cierre de un empaque es igual a hacerle una presión al empaque de harina a ver si abre o no. Una presión considerable, por ejemplo, cuando bajan, ustedes ven que cuando bajan los bultos de harina, por lo general los tiran. Entonces ahí se hace como un golpe, genera cierta presión que se puede abrir el empaque. Y yo no quiero que digan que mi harina se bota, que hace una reguera en la estantería. No, mi harina tiene que cumplir con todos los estándares de calidad que como empresa me fije. Entonces es una prueba destructiva, tenemos que tener eso claro. Sabiendo claro que una prueba destructiva, le doy los niveles centrales de las pruebas destructivas. ¿Por qué no me voy aquí? Sé que es costoso, pero ¿por qué no me voy aquí? Porque aquí yo quiero quiero abatir costos, por eso es que me voy al S2 y no al S3, y quiero que mi tamaño de muestra no sea tan pequeño y eliminar un poco el azar aquí. Entonces, con mi tamaño de lote que era de 40.000, me voy entre 35.000 y 150.000 y me da que mi letra código es E, ¿verdad? Según el enunciado nos da señales de que se puede usar una inspección reducida porque está muy estable, ¿verdad? Y me voy entonces a esta tabla 105. Como está muy estable, me voy a la inspección reducida, o sea que mi tamaño de muestra es de 5. Cuando me voy aquí con mi NSA no hay nada. Entonces sigo hasta que registre el primer valor. Me da que mi AC es 0 y mi RE es 1. Pero nosotros encontramos 3 empaques rotos. De 5 habían 3 rotos que se rompieron. Esto significa que rechazamos este lote. Como rechazamos la primera vez este lote, la próxima vez que lo vamos a muestrear lo debemos darle una inspección normal, subir el nivel de inspección. Bueno, para despedirnos, entonces vamos a un pensamiento de Steve Jobs. Él dice que la calidad es mejor que la cantidad. El home run es mejor que 2 dobles. Y cierto, porque si nos hacen los 3 strikes estando en segunda, pues no nos gusta. Ok, bueno,
Comenzamos entonces con buen pie este semestre. Les deseo mucho éxito. Pregunten, pregunten y pregunten. Estamos para aclarar sus dudas.